Entonces vamos a partir hoy día hablando de esto de la comunidad de un solo corazón y una sola alma. Esa es la idea de la iglesia en el fondo, una comunidad que tenga un solo corazón y una sola alma, en el sentido de la unidad. Ya vimos en algunas clases anteriores la palabra unánimes, que también viene a hablar de eso, de la eh, unidad de la iglesia. También nosotros usamos la palabra unanimidad para hablar de algunos conceptos dentro de las decisiones que tomamos en la iglesia. Como somos iglesia bautista, congregacionalista, nosotros tomamos las decisiones como congregación. Y siempre vamos a tratar de buscar la unanimidad, que va a ser que todos pensemos igual, en el fondo, tengamos un mismo sentir con algo. Por ejemplo, no podemos tomar una decisión como iglesia bautista desde el 50 más 1, ¿cierto? Del 51% para arriba, porque de repente queda esa sensación de dos bandos. Por lo general, nosotros como iglesia tratamos de que haya unanimidad dentro de todas las decisiones que tomamos, porque vamos a entender que el Espíritu Santo también está obrando ahí. Y esa es la idea del sentido del texto, también para hablar. Pero el contexto, y como les decía, es la persecución. Vemos a Pedro, ¿cierto?, que cuando predicó en el Templo de la Hermosa, con Juan fueron tomados presos porque eh, fueron acusados de algo similar a Jesús. Bueno, los saduceos ahí tenían eso que ellos no creían en la resurrección, entonces cuando hablaban de Jesús resucitado, para ellos era una herejía. Y y el Sanedrín y todos los que estaban ahí desde el judaísmo veían a los apóstoles como una amenaza o la prolongación de Jesús, que era una amenaza, que fue una amenaza para ellos, por eso lo crucificaron. Entonces, por eso, el contexto va a ser el capítulo 4, donde vamos a ver la persecución como primera parte. Desde el versículo 23 en adelante, lo que vamos a estar viendo es, eh, primero, cómo del versículo 23, si lo tienen ahí ustedes, lo vamos a ir leyendo. Yo tengo mi Biblia, aquí la tengo. Ya, espérenme un segundito, mi Biblia la tengo. Espérenme un segundo, está mi Biblia que la tenía aquí recién, pero no sé dónde quedó. Ya, desde el versículo 23, para hablar de los creyentes piden confianza y valor, pero dice, y puestos en libertad, ¿cierto? Porque estaban presos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces, lo primero que vemos de esta lectura, yo voy a ir separándolo, esta sección en textos, es que luego de la persecución, luego de ser perseguidos, ¿cierto?, de ser enjuiciados, vemos a Pedro y Juan volviendo a la comunidad como un refugio, ¿cierto? Después de ser amenazados por el Sanedrín, de ser enjuiciados, entre comillas, de manera injusta, no se escondieron. O sea, no arrancaron, no dijeron, no, de aquí nos vamos, sino que dice ahí, regresaron a los suyos. Esta palabra ahí, entre comillas, los suyos, va a hablar de la iglesia, ¿cierto? La comunidad. Bueno, esto demuestra que la iglesia no es solo un edificio, sino un cuerpo de creyentes integrados que comparten las luchas. Y es una lección que también la idea es que la vayamos teniendo. En el contexto de la persecución o el contexto de los conflictos, de los problemas que nosotros vivimos, un refugio para nosotros debiera ser siempre la iglesia. Bueno, aquí lo vemos con los hermanos que están viviendo la persecución, están siendo juiciados por el Sanedrín, y justamente y la idea aquí, ¿cierto?, es que ante la crisis el discípulo busca apoyo y la intersección de su familia espiritual, porque van a ser los que lo van a entender. Entonces Pedro no vuelve de nuevo, como le pasó la vez pasada cuando negó a Jesús, no vuelve a las redes, ni Juan, ¿cierto?, sino vuelven a los suyos, que es la familia de la fe.
Y es interesante porque en el siguiente versículo encontramos una oración que van a hacer ellos centrada en la soberanía del Señor. Y yo digo, es interesante porque no es una oración centrada en la queja, por ejemplo. No es una oración centrada en la, podríamos también decir, la victimización, porque nosotros fácilmente de repente podemos caer en eso eh, por cómo nos sentimos, aunque no hay que ser tampoco insensibles al dolor de los demás, porque todos experimentamos nuestras dificultades de distinta manera. Nosotros aquí los vemos, los discípulos, ¿cierto?, enfrentándolos súper bien, pero también hemos visto a otros enfrentándolo no tan bien, pues, como Elías, ¿cierto? Tenemos siempre el ejemplo de Elías, tenemos el ejemplo de David, tienen distintos ejemplos donde los procesos se enfrentan de distinta manera. Bueno, nosotros tenemos un sentido emocional de nuestra vida y experimentamos desde nuestras sensibilidades las dificultades. Pero lo que hace el texto hoy día aquí es llevarnos a entender y comprender o centrar nuestra mente dentro del conflicto que podríamos decir o la persecución en la soberanía de Dios. Entonces, aquí puse la iglesia no comenzó la oración quejándose, ¿cierto? En el 24, el 24b, sino alabando a Dios como soberano Señor. Viene en el 24, dice, y dijeron, soberano Señor. Primero, ¿cierto? Entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas que pasan, buenas y malas, ¿cierto? De todas las cosas que suceden en la vida, buenas y malas. Reconocieron a Dios como el creador absoluto de todo lo que existe. Entonces, primero vemos reconociendo al Señor como soberano, pero también vemos entendiéndolo como la palabra ahí soberano. ¿A qué puede referirse? ¿A qué se le ocurre a ustedes? ¿Quién es el soberano? ¿La Vale que le gustan los reinados? Podría decirse como rey, como dueño. Claro, ¿cierto? Esto como el soberano siempre se habla como un gobierno de reinado. Y por eso dice la palabra soberano señor. La palabra señor, ¿cierto? Ahí quiere decir, bueno, antes existió el feudalismo y con el tema del señorío, pero está hablando de un reinado, ¿cierto? El Dios que gobierna, eso quiere decir, el que creó todas las cosas, entonces reconocer a Dios como creador y el que administra, también podríamos decir, el que administra todos los tiempos, los momentos, las circunstancias, el Dios que controla todas las cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos esta idea de que ni una paja se mueve si el Señor no quiere, ¿cierto? Pero pareciera que fueran solamente las cosas positivas que nos pasan, pero en realidad es de todas las cosas que nos pasan. Por eso ellos van a usar y van a citar el Salmo 2, ¿cierto? Aquí la lectura. Ellos dicen, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En el versículo 24. Aquí querrán, ¿por qué dirán esto? ¿Cierto? Lo dicen porque entienden que el Dios que creó todas las cosas también es el Dios que permitió que ellos fueran encarcelados, o sean perseguidos. Que por boca de David tu siervo dijiste, y ahí citan el Salmo 2, versículo 1 y 2, que dice, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, ¿cierto? ¿Qué vemos aquí? Usaron la escritura, o sea, citaron la escritura para entender que la oposición de Herodes y Poncio Pilato no era un accidente. Usar la palabra para entender que lo que estaba pasando, primero dijeron, soberano Dios, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que tienes, en el fondo, tienes el control de todo, y podríamos decir acá, tú que dijiste, por David tu siervo, ¿cierto? 400 años antes, eh, que todo lo que sucedió y nos pasó a nosotros no fue casualidad. Herodes, Poncio Pilato, los sumos sacerdotes, todos ellos, no fue un accidente, no fue algo casual, sino fue la voluntad de Dios que había determinado de antemano, ¿cierto? Todo lo que Dios había permitido de antemano. Por eso Juan
y Pedro usan el texto bíblico, no para justificar su sufrimiento, sino más bien para entender y orar, ¿cierto? Esta idea de la oración, para orar en conjunto, en comunidad, entendiendo que lo que le está pasando es parte del plan de Dios. Entendieron entonces, ¿cierto? Aquí la idea de la visión teológica, entendieron entonces que los sufrimientos del discípulo están directamente vinculados también a los sufrimientos de Cristo. Por eso el versículo termina diciendo, el versículo 26 dice que se juntaron todos contra el Señor y contra su Cristo, ¿cierto? Contra su ungido, contra el Señor y contra su Cristo. A ver, nosotros a veces pensamos que las cosas que suceden contra la iglesia eh, no son contra el Señor, ¿cierto? Puede ser que tengamos esa disociación, pero nosotros nos muestra en la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, toda cosa que suceda en contra de la iglesia está siendo en contra también de Cristo, y todo lo que sucedió en contra de Cristo es en contra de la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, le voy a dar, cuando nosotros vemos a Pablo persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿cierto? El Señor se encuentra con el camino a Damasco. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿cierto? Al quien tú persigues, ¿cierto? ¿Esa es la idea? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué no le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Por qué no le dice, yo soy, pero Jesús había muerto, po? Jesús había resucitado, ¿cierto? Pero estaba muerto. Entonces, para Pablo, Jesús no era el problema. ¿Quién era el problema? La iglesia, ¿cierto? Pero Jesús dice ahí cuando lo encuentra, esa iglesia que tú estás persiguiendo, soy yo. Por eso le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, él menciona, él lo va a decir en 1 Corintios 15, yo era perseguidor de la iglesia, no de Jesús, ¿cierto? De la iglesia. Por eso, esta relación que encontramos de la iglesia y Cristo es una relación súper potente, que las cosas que nos están pasando es parte y consecuencia también de ser discípulos del Señor. Es parte de ser discípulo. Entonces, la palabra discípulo también es importante que nosotros la tengamos clara. Nosotros nunca dejamos de ser discípulos. Siempre tenemos que ser discipulados. O sea, lo que estamos haciendo hoy día también es un discipulado. Tenemos que aprender. Pero también la vida nos discipula cristianamente. Y ser discípulo, y aquí hay una palabra que viene de la misma raíz, es entender la disciplina, ¿cierto? Discípulo, disciplina, son dos palabras que tienen la misma raíz, que el aprendizaje nuestro va a tener que tener un cierto control. Vamos a tener que ser ordenados, vamos a tener que vivir una vida entendiendo lo que nos está pasando. Por eso la disciplina hacia el discípulo, en el fondo, ¿cierto? Yo me tengo que entender y posicionar que mi vida va a ser la de un discípulo y por lo tanto yo voy a estar expuesto constantemente a la prueba o a la persecución. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar quién es nuestro maestro, ¿cierto? Si a nuestro maestro, que es Jesús, lo crucificaron, lo mataron, ¿cuánto más puede ser también a nosotros? Esa es la idea. Entonces, la idea de no es solamente entender y quedarnos en el sufrimiento desde la perspectiva de la queja, sino entender el sufrimiento desde la perspectiva del discípulo. Así como a Cristo le pasó, como a mi maestro le pasó, a mí también me puede pasar. Y yo tengo que ser discipulado, tengo que aprender a depender del Señor. Y esto es esa es la oración inicial de los hermanos orando en conjunto. Entonces, lo primero que hemos hecho, Pedro y Juan vuelven a la iglesia para sentir el apoyo, oran inmediatamente en conjunto en una acción comunitaria, porque dice el texto que oraban en unanimidad, ¿cierto? Todos juntos pensando en lo mismo. La pregunta es, ¿ahora van a orar para que el Señor castigue, ¿cierto? A los malos? No. Sorprendentemente, la iglesia no oró para que cesara la persecución, ni por su propia seguridad. Eso no lo vemos aquí, ¿cierto? El 29 del 31 va a decir,
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, estoy en el 29, que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que no se hagan sanidad, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. La palabra denuedo significa valentía. Lo que ellos están orando, ¿cierto? Ellos pueden haber orado para que lo más común de nosotros, ¿cierto? Aquí entramos todos metidos en esto. Cuando oramos para que no tengamos la prueba, pero ellos no oran para no tener la prueba. Ellos oran para ser usados en medio de la prueba. Eso es lo que nos muestra, ¿cierto? Ellos oraron por denuedo, para que tengan palabras de valor. Pidieron valor para hablar la palabra con confianza absoluta frente a las amenazas. Entonces, aquí vemos el ejemplo. En medio de la persecución, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a nuestra comunidad de fe, estar en comunidad, entender que la prueba es parte de la voluntad de Dios, que tenemos que ser sus hijos, tenemos que ser probados, y que nuestra oración tiene que ser, y aquí es la idea, que nosotros ser usados por el Señor con denuedo, con valentía, con confianza, para hablar la palabra del Señor frente a las amenazas. Pero también pidieron no solo denuedo, sino respaldo divino. Pidieron que Dios extendiera su mano para realizar sanidades, señales en el nombre de Jesús. Porque la única manera de que creyeran los judíos era por medio de las señales. Eso lo va a decir en Romano y también en 1 Corintios, el capítulo 1. La única manera que los judíos entendieran era a través de las señales. Y ellos pidieron, Señor, respáldanos y danos denuedo para hablar tu palabra. Es interesante esa perspectiva, porque el Señor nos invita a nosotros también constantemente a orar para que el Señor nos respalde en el fondo. El Señor nos vaya asegurando y vaya poniendo valentía para que nosotros podamos hablar de la palabra del Señor. ¿Qué pasó, cierto? Después de esto, el Espíritu Santo descendió, ¿cierto? El Espíritu Santo dice que el lugar tembló, como señal de aprobación divina, fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el poder para testificar con valentía. ¿Qué sucede cuando nosotros entendemos la prueba? O nos damos cuenta del propósito del Señor en medio de la prueba. La única manera en que lo podamos entender es que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos ahí nos involucra, ¿cierto? Esta idea del éxtasis, estar fuera, sino, por éxtasis significa estar fuera de sí, sino estar completamente en sí, pero guiados por el Espíritu Santo. Eso significa estar lleno. Porque la llenura del Espíritu Santo va a hacer que nuestra vida tenga un sentido, o tenga un propósito, podríamos decir así. La llenura del Espíritu Santo genera en nosotros un propósito para entender que todo lo que está sucediendo es parte de la voluntad del Señor. Por eso cuando nosotros leemos que el texto del apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Te acuerdas de ese texto? ¿Cómo es que dice? ¿Te acuerdas? Todas las cosas nos... En Romano. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, según el propósito, son llamados. Lo parafraseé, no lo estoy leyendo. Sí. Esa es la idea. Lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Y eso qué quiere decir? Que el llamado del Señor a ser discípulos en nuestras vidas es un llamado a ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo. Nosotros debiéramos pedir siempre la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que Dios, y esto lo hablamos en las primeras clases de hecho, que Dios es una persona, nos llene para que nuestra vida, al estar llena del Espíritu Santo, podamos nosotros hablar de Dios, con denuedo, con poder. Por eso lo que pidieron fue valentía, respaldo divino. ¿Y cómo llegó eso? A través del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo lo empezó a guiar y recibieron poder para testificar.
Entonces, el poder de Dios se manifiesta en nosotros para que podamos testificar con valentía. Es la idea, pero aquí lo tengo. ¿Cómo se ve ahora? Ahí se ve más complejo. Entonces, el poder de Dios se manifiesta en nosotros para testificar con alegría. Pero esto también no es fácil, ¿cierto? Yo sé que es difícil de poder lograr en nuestra vida, porque tenemos la incertidumbre de la prueba, podemos tener la incertidumbre también de la persecución, de sentirnos amedrentados. Por eso el Señor nos invita a pedir de Él la valentía para poder lograr estas cosas. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo en la congregación? Eso es lo que los siguientes versículos van a mostrarnos. Va a generar en nosotros que tengamos una vida de comunión radical. La persecución, la dificultad, el problema me ayuda a mi vida para que yo pueda tener una buena comunión con las demás personas. El resultado, y esto es lo que nos muestra el texto, que el resultado de la comunión espiritual, el resultado de la llenura espiritual, es la unidad sin precedentes de la iglesia. Una iglesia que es llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene un solo corazón y una sola alma. Y eso habla de la llenura espiritual. Vale, está llamando Mateo. Para que háblale. Entonces, ¿qué encontramos acá? Una generosidad voluntaria, un testimonio de la resurrección, y nos va a mostrar un ejemplo acá de Bernabé. Y lo vamos a ir viendo ahora, cómo la llenura del Espíritu Santo genera en nuestra vida salir del temor y encontrar en el Señor una respuesta a una comunión que podríamos decir radical, pero radical en el sentido de que nosotros aprendemos a vivir en la unidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la prueba en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace la persecución? En el fondo también nos amansa, nos hace humildes, nos ayuda a entender que no somos suficientes por nosotros mismos y que es el poder de Dios el que habla por nosotros para poder enfrentar las dificultades. Entonces, la base, ¿cierto?, que vamos a tener aquí, que en medio de la dificultad y los problemas, el desarrollo de la vida de un cristiano es tener comunión en la congregación, un solo corazón y una sola alma. Es muy difícil que una persona desarrolle la llenura del Espíritu Santo fuera de la iglesia. Por ejemplo, podemos decir: Señor, yo te amo a ti, como Jesús, ¿cierto?, que dio tu vida por mí, yo creo en ti con todo mi corazón, pero yo con la iglesia no quiero nada. Yo no quiero nada con la iglesia, me caen mal todos los hermanos, son pura gente pesada y no puedo soportarlo. De esa mirada es muy difícil, porque la Biblia nos muestra a Jesús unido con la iglesia, en un solo cuerpo, donde Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia es más radical aún, porque la Biblia va a decir que Jesús es el esposo y que la iglesia es su esposa amada. Va a tomarlo como el ejemplo de los esposos. Y va a decir Jesús que da su vida por la esposa, que es la iglesia, y que incluso la redime, la lava, la perdona, y la hace su esposa. Y por lo tanto, si humanamente, por ejemplo, yo le dijera a alguien: oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amigo y siempre amigo tuyo, pero de tu esposa no quiero saber nada, me cae mal. Entonces, el hombre, si ama a su esposa realmente, va a decir: no me interesa ser tu amigo. Esa es la idea radical. Por eso, la base de la llenura del Espíritu Santo también es esta idea de la comunidad, un solo corazón, una iglesia que tiene un solo corazón y una sola alma. Esta expresión hebrea común denota una lealtad absoluta y una armonía total tanto hacia Jesucristo como a los miembros de la comunidad. Por eso nosotros lo que vemos primero en Pedro y Juan, después de ser enjuiciado ahí con el Sanedrín, lo primero que vemos en ellos es ir a la iglesia, ir donde la comunidad.
Bueno, la multitud de creyentes no solo compartía una doctrina, ¿cierto?, sino una lealtad absoluta hacia Jesucristo y entre sí, una lealtad entre ellos. Y esta es la idea del amor de Dios. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, en el fondo estamos entendiendo un amor leal. Eso quiere decir, como fidelidad. Un amor fiel, un amor leal, un amor que se compromete. Ese es el real sentido del amor de Dios. Cuando nosotros encontramos la palabra hebrea del amor de Dios, no es el amor que nosotros tenemos asociado más romántico, sino es la idea del amor, que son dos palabras, un amor leal, un amor fiel. Por eso, la acción del Espíritu Santo en nosotros es que nosotros amemos a Dios de una forma leal, de lealtad absoluta, y por eso una armonía con Jesucristo y con la iglesia, que son los miembros, ¿cierto? Entonces la multitud no solo compartía una doctrina, sino una lealtad absoluta con Jesucristo y entre sí, como hermanos. Entonces eso es una armonía total que eliminaba el sentido de propiedad privada exclusiva. Los bienes eran vistos como un recurso del servicio de la familia de Dios. Y aquí nos está hablando de otra cosa, ¿cierto? Que es entender el reino de Dios como algo prioritario en su vida, ¿cierto? Y aquí vamos a después tener el ejemplo de Bernabé. Entonces, un solo corazón y una sola alma, está hablando de la unanimidad, una lealtad absoluta, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En el fondo lo que está diciendo, eran una iglesia, un cuerpo. ¿Cuántos corazones tiene un cuerpo? Uno. ¿Cuántas almas tiene un cuerpo? Uno. Por eso Pablo va a decir después en Efesios capítulo 4, va a hablar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde no hay dos corazones, donde no hay dos almas, sino hay un corazón y hay un alma. Hay un solo, después la Biblia nos muestra un solo sentir, y esta expresión va a denotar una armonía total. Salmo 133 dice, bueno es habitar los hermanos juntos, pero también en armonía. La idea de que todos están en un mismo sentido. ¿Por qué es importante esto? Porque la acción comunitaria de la fe en cada uno de los cristianos hace que nosotros, como hermanos, podamos ser el soporte espiritual y emocional también de nuestros hermanos que estén pasando una crisis. Es muy difícil, hermanos, que la iglesia, que una iglesia, ¿cierto?, no tenga un corazón y un alma para el sentimiento y el dolor de nuestros hermanos. Porque si no sería, no sé, ¿qué podría ser? Pero un club. O sea, todos aquí llegamos, pagamos nuestra cuota y nos vamos. Pero la iglesia tiene que tener este sentido de un corazón y un alma porque siente, porque se preocupa, porque está atenta al dolor y a lo que está viviendo la comunidad, o sea, todos los hermanos. Cuando vemos a la iglesia vendiendo los bienes para darlo a la iglesia, no estamos viendo una iglesia en el sentido de que nosotros vamos a hacer eso en la congregación, sino lo que estamos manifestando ahí en esta idea es que la iglesia tiene un tal sentir, una tal empatía, de que es capaz de ver la necesidad que existe alrededor y los hermanos dar todo lo que tienen para suplir las necesidades que hay dentro de la congregación. Entonces, tener un corazón y una sola alma como iglesia involucra en ver la necesidad del otro y atender el dolor de ellos. ¿Por qué? Porque vemos a Pedro y Juan, en los primeros versículos que leímos, el 23, yendo a la iglesia, en medio después de la crisis, para ser consolado, abrazado, y para orar juntos como hermanos, en medio de la crisis. Es importante esto porque, o sea, una iglesia que no siente el dolor de los hermanos, y aquí yo no digo como pastor solamente, sino una iglesia en el sentido, si nosotros nos despreocupamos del dolor del otro, como iglesia, no podemos tampoco ver el dolor de los que están fuera de la iglesia. Si no podemos ni siquiera verlo de dentro, tampoco pudiéramos ver lo que está afuera. Entonces es un llamado primero a eso, pero también entender desde el poder de Dios.
esta acción empática, ¿cierto?, que Dios nos da para entender el dolor del otro, porque Dios nos prueba, ¿para qué? Para que podamos consolar a otros, que eso dice Colosenses capítulo 1, que dice que Dios nos prueba para consolar a otros, pero también para dejarnos, para entender que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? No depende, dice el texto ahí, no depender de nosotros mismos. Entonces Dios nos prueba, ¿para qué? Para que podamos nosotros empatizar, consolar a otros, ¿a través de qué? Del poder de la resurrección del Señor. Porque el versículo siguiente, el 33, va a decir, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, predicaban la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿No? Existe una conexión directa entre la generosidad y la evangelización. Yo me preocupo, y aquí hablo de generosidad, no solamente de dinero, sino yo me preocupo de las necesidades de los que están ahí, yo me preocupo de los que están pasando de pruebas y dificultades, yo me preocupo de la comunidad, porque desde la preocupación de la comunidad nosotros podemos evangelizar. Y evangelizamos hablando del testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces, los apóstoles daban testimonio de la resurrección con gran poder porque la vida transformada de la comunidad validaba sus palabras. Yo no puedo hablar de la resurrección, del poder de Dios, si en mi comunidad yo desatiendo, por ejemplo, a las viudas y los huérfanos, como dice Santiago. La religión inmaculada, la religión que no tiene, que es santa, es la iglesia, ¿cierto?, que atiende a los que están desposeídos. No podemos hacer vistas gordas de los que sufren dentro de nuestra congregación, porque al tener la empatía con los que sufren, nosotros podemos llevar la palabra. Entonces la gracia de Dios era evidente en la forma en que se amaban y cuidaban unos de otros. Por eso el texto nos muestra inicialmente Pedro y Juan pasando la prueba, donde primero van en la comunidad, van a orar, van a entender justo el propósito de Dios, porque Dios estaba obrando en medio de ellos desde una iglesia que consuela, una iglesia que puede abrazar, una iglesia que entiende, una iglesia que no solamente los deja solos, sino que puede estar por ellos. La idea es, se cuidaban unos a otros, ¿cierto? Cuidaban unos de otros. ¿Y cómo lo vivían de manera práctica? ¿Cierto? A través de la generosidad radical y voluntaria. Destacaba que no había ningún necesitado entre ellos. Versículo 34-35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Por qué podían predicar? Porque no había ningún necesitado, ¿cierto? Habían acciones extraordinarias, ventas de tierra, casas, respuestas voluntarias a la necesidad específica, no un mandato obligatorio o un sistema monástico, ¿cierto?, de pedir, sino había una entrega voluntaria por los que sufren dentro de la iglesia, los que necesitan, ¿cierto? Nosotros no podemos, y la Biblia dice, tú no puedes decir que amas a tu hermano o decirle que el Señor te bendiga si yo lo veo desnudo. No le doy un abrigo, ¿cierto? No le puedo decir, vete a tu casa en paz si yo lo veo con hambre y no le doy un pan. Eso no es el Evangelio, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, la idea de la generosidad radical y voluntaria no es que nosotros obliguemos a la gente, ¿cierto?, que pacte o venda cosas para que nosotros podamos hacer más dinero, sino todo lo contrario, es que un corazón generoso entiende y se entiende, un corazón generoso, alguien que puede dar con alegría algo, pero para beneficio de la comunidad, para a los otros, porque se entiende también que desde la generosidad el evangelismo se puede desarrollar en los otros. ¿Cómo se desarrolla? Primero, nos muestra acá, cubriendo las necesidades de los que están ahí, para poder dar testimonio también a los que están fuera. Nosotros vimos el capítulo 2, también hablaba que la comunidad, ¿cierto?, la iglesia, tenía un gran respeto por los demás. ¿Por qué tenían eso? Porque era gente que empatizaban entre sí.
que se cuidaban, que se apoyaban. Entonces, lo que nos muestra acá era un orden, primero cito, un orden divino que ponían a los pies de los apóstoles porque ellos repartían, y se reconoce el establecimiento de un nuevo gobierno espiritual. Ya no gobernaba ellos, sino unidad, un poder de Dios obrando para una distribución justa según las necesidades de cada uno. También hay que entender el contexto. Porque alguien puede decir esto, hermano, hagámoslo el domingo en la iglesia, empecemos a vender las propiedades y pongámoslo todo a los pies de la iglesia. El contexto era la persecución. Lo vimos acá recién, y tenían que vender todas las cosas porque los despojaban, primero los sacaban de las casas y los enjuiciaban y los mataban. Eso es lo que pasaba en la persecución. La persecución de la iglesia de Jerusalén no era una persecución simple. No es que le decían, nos caen mal ustedes, sino que los despojaban de sus casas, los sacaban, las casas se las daban a otros, y los mataban, en el fondo. Eso era. Después cuando vino Nerón, hacían lo mismo. Entonces, ellos entendiendo esto y ya siendo testigos de Jesucristo y siendo discípulos del Señor, se dan cuenta de que el mismo testimonio lo iba a llevar a la muerte. Y en consecuencia de eso, ellos veían la necesidad y podían y daban su vida para que el mensaje fuera predicado. O sea, ellos ya tenían todo, podríamos decir, ellos ya habían entregado su vida al Señor en todos los aspectos de su vida, al ser testigos. El acto de bautizarse de manera pública era un acto también de condena de muerte para ellos. Por eso, ellos generan, hay una generosidad que por eso la palabra es radical aquí, porque ellos ya no tenían nada más. Ellos daban todo porque ya lo habían dado. Al ser testigos de Jesús, ya estaban condenados a muerte. Por eso ellos se desprenden de su egoísmo y pueden entregarse a los demás. ¿Qué nos va a mostrar también el texto? Un ejemplo. Nos muestra un modelo. A José llamado Bernabé, que se introduce aquí a José en el versículo 36-37, a quien los apóstoles apodaron Bernabé, hijo de consolación o aliento. Y él sirve como ejemplo, un ejemplo positivo y desprendimiento genuino al vender una heredad y entregar el total del precio. Bueno, su generosidad material fue el preludio de la futura entrega total y la entrega total como misionero, ¿cierto? Después vemos a Bernabé con Pablo predicando la palabra del Señor porque ya había entregado su vida completa al Señor. Vendió todo lo que tenía por darlo. También este ejemplo, ejemplo positivo, este hijo de consolación va a ser, lo vamos a ver la próxima semana, va a ser el pivote para entender por qué el Señor castiga con la muerte a otros que engañaron y dijeron cosas, vamos a vender esto, y dieron solo una parte. No es que Dios le esté pidiendo todo, sino está hablando del corazón que tenían ellos para la generosidad. Es importante la generosidad si Dios es el Dios del oro y la plata. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el Señor demanda generosidad? Nate, a ti nomás te estoy viendo, así que puedes decir. Porque, bueno, Dios nos da para que nosotros también demos a quien lo necesita, aportemos de alguna forma a las personas. O sea, yo creo que en todas las cosas nosotros, bueno, la Biblia dice de lo recibido de tu mano, de eso nosotros damos, entendiendo que lo que recibimos es de parte del Señor, pero también para, ¿no es cierto?, una parte para cubrir nuestras necesidades, pero también considerando que dentro de lo que damos tenemos que, o sea, de lo que tenemos que también dar a otros, sobre todo a los que lo necesitan. Sí. Sí. Pastor, Bueno, ¿podría repetir la pregunta? ¿por qué debiéramos ser generosos? ¿Por qué Dios demanda la generosidad? Por el tipo de corazón que tendríamos al ser generosos. Porque cuando no somos generosos, nuestro corazón es otro. Tampoco seríamos, si no somos generosos, seríamos ciegos, porque no vemos la necesidad.
Si no vemos la necesidad, tampoco vemos el cómo solucionarlo. Si no vemos eso, no somos generosos. Entonces, el tipo de corazón que tendríamos sería muy diferente si no fuéramos generosos. Es parte del amor del Señor el ser generosos. ¿Y quién es más generoso? ¿El que da más o el que da menos? Es que no se mide no se mide porque el que da más, sino que el que da de corazón. Sí. Hermano, ¿y quiere decir algo? Sí, yo creo que sea mucho, sea poco, el que da como propuso en su corazón, como el Señor nos pide. Sí. Eso. Claro, ¿cierto? No depende de la cantidad. A veces nosotros podemos nublarnos un poco por la cantidad, pero no tiene que ver la cantidad. Nati, quería decir. Sí, yo creo que aportando a eso, Jesús también mostró esos ejemplos. O sea, los ejemplos del dar nunca son en la cantidad, sino en la acción, como decía la hermana, en el corazón. Nosotros vemos el tema de la viuda, ¿no es cierto? Cuando Jesús está mirando, ¿ya? Cómo ofrendan y él destaca a la viuda, no por la cantidad que dio, sino por el corazón con el que lo hizo, ¿no es cierto? Y también en el caso de acá, por ejemplo, que es lo que viene después más adelante con Ananías y Zafira, que yo creo que vendrá en el otro estudio, no tiene que ver con la cantidad de lo que dio Bernabé o lo que dieron Ananías y Zafira, sino que tiene que ver con el corazón. Ese es el ejemplo que muestra el Señor frente al dar. Claro, porque los fariseos, cuando iban a dar, daban con una bolsita y que iba sonando, la hacían sonar. Y daban, y que la idea es que mientras más suene, la gente se diera cuenta que estaban dando más. Porque había más monedas que sonaban. Y la que dio lo que tenía, dio una pura monedita, ¿cierto? Pero era lo que tenía. Entonces, eso, por eso lo resalta, porque en el fondo no es la cantidad, como decían ustedes también, no es la cantidad, sino es tener un mismo corazón por la iglesia, una misma alma, un mismo sentir. Yo estoy dando a mi comunidad, estoy de acuerdo a mis posibilidades, pero desde un mismo corazón, un mismo sentir, y yo estoy amando a mi iglesia y doy de acuerdo, porque estoy yo viendo la necesidad y voy a aportar como yo puedo a eso. ¿La Nati volvió a levantar la mano, parece? Sí. Sí, una pregunta frente a esto. Porque claro, acá estamos hablando de la iglesia, ¿no es cierto? Y aquí nos muestra que en la iglesia no había necesitados porque lo que se recibía se repartía según la necesidad. Vale. Pero también mi pregunta va con afuera, con la gente que no es de la iglesia. Cuando uno da, ¿uno tiene que priorizar la iglesia y después pensar en el de afuera? ¿O si yo veo una necesidad afuera, también es parte de mi responsabilidad aportar a cubrir esa necesidad de alguien que no es de la iglesia? Sí. Lo que pasa es que uno va a entender la comunidad como los hermanos que, por eso habla de hermandad, en el sentido de cuidar lo suyo como una familia. Y lo que está mostrando aquí también es este sentido de comunidad y de unidad de los hermanos. Pero también hay que entender que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Y si yo estoy viendo a alguien que está a mi lado y que está evidentemente en dificultad, la evidencia cristiana que Dios debe orar en mí es que yo lo ayude, ¿cierto? Le dé una mano. No puedo yo decir, no, sabes que no te voy a ayudar porque voy a ayudar a los de la iglesia, ¿cierto? Cuando yo veo que a lo mejor en la iglesia la necesidad ya están, la estamos cubriendo entre todos, ¿cierto? Pero yo tengo que también ser una respuesta evangelística. Por eso lo que mostraba también acá es que la gente responde a esto porque también ve que la iglesia puede cubrir necesidades de ellos, pero también ayuda. Una iglesia que no es una iglesia inconsciente, es en el fondo. Una iglesia que atiende a necesidades. Y el llamado del Señor también es ver quién es nuestro prójimo, el que está a nuestro lado, para poder usar positivamente la generosidad. Y digo positivamente porque la idea de la generosidad no es sobresalir, ¿cierto? Esa es la idea. Aunque Bernabé es usado como un ejemplo positivo, el sentido no es quién
da más, sino cómo podemos servir. Y eso quiere decir servir dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque el llamado va a estar desde todo esto, ¿cierto? Desde la generosidad, desde el compañerismo, desde el corazón de un alma, a que en medio de las crisis la iglesia sea, para la iglesia, ¿cierto? La iglesia sea un lugar seguro, podríamos decir así. Lo que se habla harto de una iglesia sana, aunque todos son iglesias sanas y todos hablan la senda antigua, pero en el fondo todos dicen serlo, pero una iglesia donde nos podamos sentir seguros para apoyar y ser un lugar de esperanza para las personas. Eso es lo que nos invita. Mira, vamos a ver alguna idea acá como resumen del texto. Vamos a resumir acá. Primero, la iglesia, ¿cierto? De los versículos 23 y 24, debe ser un refugio en la comunidad. La iglesia, la comunidad, ¿cierto? Es el refugio en la comunidad, ¿cierto? ¿Qué hace Pedro y Juan? Buscan apoyo en la familia espiritual. Si yo no puedo tener un apoyo en la familia espiritual, en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia no tengo un apoyo, la iglesia no está haciendo iglesia para mí. Eso quiere decir. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados, su primera reacción fue ir a los suyos. Ante la crisis, en las dificultades por nuestra fe, ¿cierto? No debemos aislarnos, es un llamado, quedarnos solos, ahí, ¿cierto? Yo me aguanto como pueda, sino todo lo contrario, buscar apoyo, consuelo, la intercesión de la comunidad de los creyentes. Por eso es tan importante, por ejemplo, lo que tenemos en la iglesia de la red de oración. Porque la red de oración no es un copuchenteo de los problemas que están pasando, sino es un lugar donde nosotros confiamos. Y pasa harto aquí en los cultos de oración de los días martes. Nosotros confiamos en lo que estamos pasando, los que están ahí. Y estamos orando unos por otros. Porque sentimos que ahí es un lugar seguro para que a través de la oración uno por otro nos apoyemos. Y si vemos alguna necesidad, nos apoyamos. Por eso la iglesia tiene que ser un refugio. Pero también fomentar aquí, yo puse la transparencia, en el sentido de que los apóstoles contaron todo lo que le habían dicho los líderes religiosos, ¿cierto? No dijeron, no pasó nada. No se quedaron callados, sino con lo que les pasó, negativo, ¿cierto? Con la persecución. No dijeron, no nos pasó nada, estamos bien. No. Ellos contaron lo que les pasó. Entonces, lo que está mostrando acá es que debemos vivir una vida de transparencia como cristianos. Porque, por ejemplo, el pastor no es un súper cristiano, o el diácono no es un súper cristiano. O la encargada aquí, la encargada del ministerio de alabanza no es una super cristiana. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar crisis también en nuestra vida, y debemos compartirlo. Tenemos que compartir tanto nuestras victorias, ¿cierto? Porque de repente somos buenos para contar testimonios de victorias, pero tanto las victorias como las amenazas y desafíos que enfrentamos, para que en conjunto podamos nosotros aliviarnos primero, así como Pedro y Juan van, cuando se sienten amenazados, van a los suyos, sentir el alivio y el consuelo de nuestra comunidad, para sentir y darnos cuenta de que no somos superhéroes. No somos esos super santos que vamos a lograrlo todo, sino que tenemos dificultades, tenemos problemas, y que la única manera de enfrentarlo es a través de muchas veces decirlo. Estoy pasando una prueba, sí, a veces decirlo, no lo estoy pasando bien, necesito que me ayuden a orar por esto que estoy pasando. Entonces, la iglesia, ¿cierto? Como primera idea, es un refugio para nosotros, que debemos mantenerlo. Y si la iglesia no está haciendo eso, es bueno cuestionarnos como iglesia, si no estamos siendo un refugio para las necesidades de la congregación. También, otra idea que teníamos acá en los versículos siguientes, que era que cuando veíamos que oraban por la soberanía, ¿cierto? La idea de alabar antes de pedir, ¿cierto? Somos buenos para pedir. A mí me pasa harto que de repente me doy cuenta que estoy puro pidiendo, pero la iglesia empieza su oración reconociendo a Dios como soberano Señor, creador de todo. La idea de alabar al Señor, decirle, Señor, aquí estamos nosotros, el lugar
de centrarnos inmediatamente en nuestros problemas, ¿cierto? En el yo, dedicar tiempo para exaltar la grandeza y el control absoluto de Dios sobre el universo, ¿cierto? Si el Señor controla el planeta, ¿cuánto no controlará los problemas que estoy viviendo yo? Por eso es salirnos de los problemas y darle y decirle, Señor, aquí te lo dejo, tú que controlas todo y que nos ayude a salir. Dejar de ser nosotros el centro del problema. Eso es el fondo. No es contra mí 100%. Entonces, el Señor me está probando, el Señor está obrando en mí. También ver la oposición o la persecución, y aquí podemos ponerle tantos nombres, pero la oposición, la crisis, la prueba, la persecución desde la perspectiva bíblica. Por eso somos bíblicos para algunas cosas, pero tenemos que ser bíblicos también para la prueba. Los creyentes citaron el Salmo 2. Nosotros debiéramos citar la palabra del Señor. Esto no es un accidente. Yo tengo que entender que lo que estoy pasando es parte del proceso de Dios. Por eso Santiago decir, estar con sumo gozo cuando estés pasando diversas pruebas, y no dice una prueba ni dificultades, sino dice diversas pruebas y dificultades, estar con sumo gozo. ¿Por qué? Porque en nuestra perspectiva cristiana, nosotros vamos a pasar no una prueba, sino diversas pruebas y dificultades. Y la Biblia lo llama a tener gozo, que no es un accidente, no es una persecución como un accidente, sino algo que está en la mano de Dios, determinado de antemano, como decía el texto ahí que leíamos. También pedir valor en lugar de seguridad, ¿cierto? El versículo del 29 al 31, pedir valor al Señor. Señor, antes de que yo me sienta, antes de sentir que tengo todo seguro, pedirle, Señor, dame valor para hablar con denuedo, ¿cierto? Aquí el Evangelio nos dice que priorizaban en lo que pedían el denuedo, que significa tener valor para hablar del Evangelio. La iglesia no oró para que cesara la persecución, ¿cierto? A lo mejor no debiéramos orar, aunque nosotros sí lo hacemos, ¿cierto? No es una naturaleza por el problema, para que pase, sino para entender el problema y cómo Dios me quiere usar a través de eso. Entonces es necesario pedirle al Señor la valentía necesaria para testificar en entornos difíciles, como el trabajo, la familia, todo lo que sea hostil, en lugar de pedir una situación que sea fácil, ¿cierto? Antes de pedir una vía fácil, pidamos al Señor ayúdanos. Bueno, esperar el respaldo divino. Los discípulos entendían que debían esperar en la mano del Señor y este respaldo de las señales. Nosotros también debiéramos confiar que si obedecemos el mandato de hablar del Señor, de testificar al Espíritu Santo, nos fortalecerá y validará el mensaje con su poder. ¿Cierto? Eso es importante que tengamos también claro nosotros, entender esto en nuestras vidas, que Dios obre en nosotros para que podamos ser fortalecidos. Y la última parte también, la coinonía y la generosidad, que Él nos llama primero, desde nuestra visión, a renunciar a nuestro egoísmo material, ¿cierto? Que es un trabajo súper difícil, la Biblia no habla harto de esto, de renunciar a nuestro egoísmo material y entender las necesidades reales. Por ejemplo, la generosidad de la iglesia primitiva hizo que no hubiera ningún necesitado entre ellos, ninguno, porque entendían y atendían las necesidades reales que había en la congregación. Vincular la unidad con el testimonio. Lucas ahí señala que los apóstoles daban testimonio de resurrección con gran poder, mientras la comunidad compartía sus bienes. En el fondo lo que nos está mostrando es que la unidad sin testimonio no tiene ningún poder. La iglesia tiene que tener unidad, porque si no hay unidad, no va a haber crecimiento. Bueno, la próxima, de la siguiente a la otra, vamos a hablar del crecimiento de la iglesia y los elementos que forman el crecimiento, pero uno de los elementos fundamentales, es que la iglesia tiene que estar unida, si no, no hay crecimiento. Y lo importante de entender que nuestro amor
y unidad práctica son el argumento más fuerte para convencer al mundo de que Jesús ha resucitado. Amor, unidad práctica. En medio de la crisis, entenderlo, ¿cierto? Eso es fundamental para nuestra vida cristiana. No vamos a nunca ser buenos predicadores si en nuestra vida no hay amor y hay de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. No sé si quieren comentar algo más de ustedes de esto. A lo mejor tienen otras reflexiones del texto. Yo creo que cuesta de repente en las iglesias hoy día como abrirse de repente a lo que uno vive. Yo creo que uno como que se abre con las personas más cercanas, cuenta, ¿no es cierto? De repente algunas situaciones y otras que sencillamente uno no cuenta. Entonces, a lo mejor por ahí podríamos hacernos como la pregunta, ¿no es cierto? De repente, más allá de las situaciones a lo mejor como de necesidad económica, de nada usted hablaba de las crisis, de las situaciones también a lo mejor, incluso de salud mental que de repente se viven. Yo creo que uno cuesta que en las iglesias y en general las personas sientan la confianza de contar eso. No hablo solo de esta iglesia, yo hablo en general. Creo que uno habla más con las personas más cercanas que tiene y obviamente uno a veces les pide que no lo cuenten tampoco. Entonces, no sé si eso está bien o no, o a lo mejor como iglesia de repente nos falta para que podamos tener esa confianza, ¿no es cierto?, de descansar realmente en los hermanos. Sí, es parte de algo también cultural nuestro. Nosotros tampoco nos andamos ventilando todos nuestros problemas con todo, ¿cierto? Pero lo que también me invita a entender que en la iglesia podemos encontrar amigos también. No nos vamos a hacer amigos todos, ¿cierto? En el fondo, porque es difícil ser amigo de 80 personas y confiar en todos. Y siempre en la iglesia vamos a tener algunas dificultades, pero todo porque somos muchas personas. Pero el llamado del Señor también es que nosotros podamos tener amigos con quien podamos confiar. Por ejemplo, Jesús, tenemos a Jesús, ¿cierto? Jesús no estaba con los 12 siempre. Había momentos que se iba con 3. Y había momentos que estaba con Juan. Que hay cosas que de repente nosotros pensamos que Jesús, bueno, va a compartir todo con... No. Jesús era su discípulo, estaba con ellos, participaba con ellos, pero hay momentos donde... cuando Jesús tuvo las mayores crisis, ¿cierto? Cuando estaba en el Getsemaní, no estaba con todos. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros también necesitamos también esa contención, pero la iglesia está llamada a que nosotros encontremos gente ahí para tener esa contención. A veces nos cuesta abrirnos un poco más. Yo no digo que no abramos a todos, ¿cierto? Pero donde debiéramos encontrar buenos amigos es en la iglesia, donde podamos tener un amigo que podamos orar juntos, que podamos compartir, a veces confesarnos cosas y confesar cosas que no confesaríamos en otro lugar, pero que uno tenga la seguridad de orar en conjunto, de llevar la oración, porque de repente puede ser que en el mundo tengamos, yo digo en el mundo, en nuestra vida cotidiana, tengamos gente que la que tenemos confianza de hablar algunas cosas, pero no va a poder orar conmigo, no me va a apoyar espiritualmente en el sentido de lo que yo puedo necesitar en mi espíritu, en mi vida, ¿cierto? Y ese también es el llamado. La iglesia, y por eso también vemos los discípulos, ¿cierto? Cuando salen a predicar, no es que salgan todos juntos, sino que van en pareja, hay afinidades que se van teniendo, incluso vemos conflictos, Juan Marcos cuando pelea con Pablo, y después se quedan los otros juntos, porque hay afinidades dentro del caminar cristiano. Pero debiéramos encontrarlo dentro de la iglesia, tener esa seguridad de tener personas que no nos van a... que podemos confiar y decirles lo que nos está pasando, que no es necesario que lo digamos a todos, pero que podamos hablar y encontrar personas que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana. De repente, tampoco significa que sean personas de nuestra misma edad, de repente uno busca consejo en personas que son mayores, que puedan escucharlo,
o poder nosotros dar una palabra de aliento y un consuelo a otro, pero ser parte de la comunidad, po. Eso es ser parte de una iglesia donde hay distintas personas que podemos enfrentar distintas dificultades, pero el llamado es a consolarnos. Eh, Nati, yo sé que cuando después le pase a una persona algo parecido, va a poder consolarlo cuando se lesione y decirle, va a poder pasar esta prueba, por hartos días de licencia, pero va a poder enfrentarlo. Y así, con los que han pasado alguna dificultad, el Señor los usa después para poder hablarle a otros que están en el mismo lugar y poder orar juntos. Y así, pues, ese es el sentido de la comunidad. Por eso el texto era como la comunidad de un solo corazón y una sola alma, en el sentido de que entre todos, siendo parte del cuerpo de Cristo, en distintos lugares, como parte de manos, pies, todo, pero todos trabajamos para el mismo propósito, que es expandir y ser parte de este reino del Señor. No sé si me explique bien, pero ese es el sentido del texto. Igual es interesante que vemos a Pedro y Juan, ¿no? Pues, juntos, ahí primero. No lo vemos a todos, a todos juntos, y de repente las pruebas nos pasan algunos, pero ¿qué hizo toda la comunidad? Abrazarlos, orar juntos, apoyarse, ese es el sentido. Ah, está el hermano Juan Sánchez también y la hermana Guillermina. También los saludamos a ellos dos que están ahí. Hola, buenas noches. Hola, hermano Juan, que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Es difícil ser amigo en la iglesia o no? Porque parece que, miren, yo le voy a decir, le voy a confesar algo. Es difícil de repente ser amigos porque no nos queremos abrir para que nos conozcan realmente como son. Porque de repente los hermanos de la iglesia ven en nosotros a alguien que realmente no es, y eso no queremos demostrar. Pero es lindo tener amigos dentro de la iglesia, que nos conozcan como somos y enfrentar nuestra vida, porque yo, por ejemplo, uno puede ser, por ejemplo, yo puedo ser Andrés pastor, Andrés trabajador, Andrés papá, Andrés deportista, Andrés distintas versiones de mí, ¿cierto? Pero tiene que haber un común denominador en todas mis versiones, que es ser un hijo de Dios. Pero a veces nos cuesta ese común denominador en todas nuestras versiones. Todos tenemos muchas versiones pues, de nuestra vida. Yo tengo una versión de esposo, tengo una versión de, de profesor, a veces también cosas así. Pues. Y nos cuesta juntar todas esas versiones en un puro sentido. Y eso nos ayuda también a tener una amistad cristiana para consolarnos y apoyarnos. Pastor, ¿Sí? yo iba a comentar que, bueno, una de las cosas que usted dijo es que teníamos que gozarnos en la prueba. Y la verdad que las pruebas son difíciles. Entonces, es bien difícil gozarse en la prueba. Pero sí lo que uno hace es arrodillarse, pedir, alabar su nombre y Señor, dame fuerzas para salir adelante. Gracias a Dios, tengo buenas amistades dentro de la iglesia, pero también es algo que se hace con el tiempo. Llevo años en esa iglesia. Un tiempo me salí de la iglesia, volví, pero seguí teniendo las mismas amistades. Entonces, eso también ayuda. Si bien como nuestra naturaleza es guardarnos las dificultades, pero a veces es necesario, a lo mejor no decirlo con tanto detalle, pero decir, mi hermano, ¿sabes? Necesito una oración, un apoyo, porque estoy pasando una situación complicada. Muchos a veces lo comparten, no con tanto detalle, pero dicen, necesito la oración por esta salud, por este problema, qué sé yo, algo en general. Y otras veces dicen, hermano, necesito una respuesta, una oración, apoyo, una oración que el Señor lo sabe. Pero como hermanos, nosotros siempre tenemos que estar orando por nosotros y por el entorno, por nuestros hermanos, por la iglesia en general. Pero ayuda mucho el hecho de tener tantos años y ya nos conocemos. Además que la iglesia está hecha por seres humanos, donde somos imperfectos, entonces a veces nos cuesta confiar. Sí.
Pero para eso es la iglesia, para abrazarnos, apoyarnos, compartir y disfrutar. Eso. Eso sí. Sí. No, yo creo que donde más nos cuesta hacer amigos es la iglesia. En el trabajo, como está más cotidiano, más fácil. Pero en la iglesia nos cuesta un poco más. A mí me pasa igual. Me cuesta más abrirnos ahí en eso, en el ambiente de la iglesia. Por las versiones que tenemos, sí, eso es. Pero que el Señor nos ayude a encontrar amigos dentro de o amigas, ustedes dentro de la iglesia, que se puedan sentir apoyados y no se sientan solos cuando tengan problemas, sino sentirnos apoyados por una comunidad. Pero sobre todo por personas cercanas que nos puedan orar por nosotros y acompañarnos. Amén. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Hoy día que ya van a ser las 9, y damos gracias al Señor. Yo doy gracias, Señor, por todos ustedes que se conectaron, y ahí vamos a seguir el próximo con estos mentirosos de ahí seguimos la próxima semana. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva de la comunidad, cómo el mentir hace mal. Mentir hace mal. A pesar de que es mejor de repente no dar, como está ahí, ¿cierto? El texto, es mejor tener un corazón sincero y reconocer al Señor cuando tenemos dificultades antes de hacerlo de manera cínica. Ya, vamos a orar al Señor. Entonces le vamos a pedir a la hermana Judith que ore para... Padre amado, alabamos, glorificamos tu nombre. Agradecido estamos, Señor, de cómo nos has bendecido el día de hoy, al ver la luz de un nuevo día, al pasar tantas horas, Señor, recibiendo, Señor, de toda provisión que viene de ti. Oh Señor, y terminar este día estudiando tu palabra de manera tan clara, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y permítenos, Señor, ir incorporando, Señor, a nuestro diario vivir estos consejos de tu palabra, Señor, estas verdades bíblicas, Señor, cosas que hemos escuchado, nada nuevo, pero que a veces dan un sentido especial a nuestra vida y que podamos aprovechar esto para hacerlo parte de nuestro Señor. Gracias por cada hermano que está aquí conectado. Bendícele, Padre amado. Permite que al ir al descanso podamos hacerlo con tu paz y tu bendición. Y si te place, Señor, danos un corazón sensible a extender la mano a nuestros hermanos, tratar de ser amigables, Señor, empáticos, Padre Celestial, que no permitamos que nadie se sienta solo estando nosotros allí. Danos esa sensibilidad, Señor, de estar ahí y de ser confiable para otro. Lo pedimos en el amor de Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Chao, nos vemos. Hasta luego. Oh, buena. Chao, Bye, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, Guillermina.